Lamentablemente, desde el ciudadano común hasta el más alto burocrático y hasta el presidente, como en pirámide, tenemos la cultura de la corrupción. Y por eso las cosas seguirán como están. Nosotros lo fomentamos y el gobierno lo permitirá. Tiramos basura y decimos, ahí que el gobierno se haga cargo, empezando por detalles como este. Bueno, hay países que ya lograron con éxito luchar contra la corrupción. Mira, China es uno. Están muy estrictos en China contra la corrupción, ¿eh? Hay de aquellos a los que sorprendan, sobre todo en círculos oficiales. Otro país que logró triunfo sobre la corrupción es Cuba, en donde también no se tientan el corazón para ejecutar a quienes se meten en asuntos del narcotráfico. Y hay unos países, desde siempre, en donde no existe el robo, en donde no existen delitos, sobre todo mayores. Los países árabes, en donde la primera vez es célebre eso, ¿no? La primera vez. Y hay un dedo. dilación. La segunda vez la mano. Y la tercera, la vida. Pues, Pero, esos pueden con la corrupción. ¿Por qué no hemos de poder nosotros? porque no tenemos correctivos disciplinarios como ellos, Pues de a lo manera mejor, drástica. pero a lo mejor sí va a haber. Pues ojalá, vamos a esperar. Pues sí. Pero uno de los más importantes lo quitaron, que para mí era vital la pena de muerte. Pero bueno, pues sí, ese es un correctivo disciplinario. Pero no, precisamente porque dentro del círculo de corrupción te doy tanto y me dejas ir. Y dependiendo del tipo del delito en el que sea yo sorprendido, es lo que les voy a ofrecer a las autoridades. En China fue la manera que encontraron para acabar con la corrupción en círculos oficiales. Funcionario que se le compruebe corrupción, lo matan, sin más trámite. Y se acabó. Bueno, pues aquí podríamos copiar los sistemas de algunos países poco a poco hasta llegar a erradicar. El peor problema en este país es ese. Y curiosamente, cuando se aplica la pena de muerte a funcionarios corruptos, no hay oposición. Hay oposición cuando es a un criminal común y corriente que a lo mejor es inocente. Pero en el caso del funcionario público no hay duda. Iban a faltar postes y árboles, Mario. Sí. Dora dijo que está a favor de la pena de muerte. Si ésta la legalizaran, matarían a gente inocente. En los reclusorios más del 50% son inocentes, pero por no tener dinero no pueden pagar su fianza. O por ejemplo, en el transporte público, muchas veces los hombres somos acusados de manosear a las damas, siendo esto falso, y eso lo hacen solo para sacarnos dinero. ¿Creen que esto es justo? Bueno, pero esos son delitos menores. Por supuesto que siempre hay errores. En todos los países donde existe la pena de muerte hay equivocaciones. Pero pensemos si es peor, yo lo pregunto, la impunidad que existe actualmente. ¿Es peor eso? Para todos, que de vez en cuando cometer un error. Claro que es por la impunidad, pero además estábamos hablando de países como China, que en un momento ha logrado erradicar la corrupción o cuando menos disminuirla significativamente. Y mencionaban que es precisamente por eso. Se cae en un delito de corrupción, pena de muerte, se acabó. Ahora, don Martín dice que más del 50% de los que están en reclusorios son inocentes. Ajá, quiero que me enseñe su estadística, me diga nombre, dirección y teléfono y por qué delito están. Y cuál es su marco para que afirme esto de manera tan contundente. Yo estuve en reclusorios hace 30 años y todos eran finísimas personas y la mayoría eran culpables. Y todos se decían inocentes. Claro que sí. Alguna vez entré, joven todavía, a jugar básquetbol a Lecumberri y todos los que se me acercaban habían tenido un accidente, eran choferes de autobús y habían atropellado a alguien. Todos.
No conocí ningún ratero, ningún criminal de otro tipo, nada más choferes encerrados. Y por cierto, en esto de la pena de muerte, lo ideal sería no China, sino Japón. En Japón se suicidan los funcionarios que son denunciados como ladrones. Pero por ser descubiertos, no por ser ladrones. No, Cuando hasta que los cachan. Entonces sí, como quedaron deshonrados, se abren la panza. Harakiri. El caso es que aquí no hay penas. Bueno, lo están diciendo ahora que protegen a los jueces, policías y ejército, porque son amenazados o son cohechados. Lo dijo el propio presidente de la República. Dijo que había un sector de jueces que favorecían al delincuente, y lo hemos visto cuando han soltado al asesino de aquella hija de Escobedo. Marisela Escobedo, a su hija, el asesino. Y lo hemos Rubí. visto cuando soltaron a uno de los acusados del crimen de Moreira. Sí. También. Lo tuvieron y lo soltaron. Así es. Entonces, ¿Por qué artes? Veto a saber. Al muñeco, ya ves que lo soltaron. Ándale. Sí. Bueno, ahí hay una cosa todavía entre azul y buena Pudiera noche. ser, ¿no? Pero Pero nada más por llamarse el muñeco debería seguir. Fuera envidia de la buena. Envidia. No, pero lo más terrible, olvídate que lo conozcan por el muñeco. ¿Sabes cómo lo conocen? El ex de Lorena Herrera. Eso es peor todavía. Ni siquiera eres el muñeco, eres el ex de Lorena Herrera. Él no conoció el mundo porque se relacionó con ella. Ey. De otra manera seguiría en el anonimato. En el reclusorio. Este Sí. muñeco se les va. Salió. Raúl Romero Ansúrez, 68 años, de Ecatepec. Acerca de la corrupción. Esta se encuentra desde los medios de comunicación. Los cotos de poder les pagan para que digan lo que ellos quieran. Los medios de comunicación y la gente que da las noticias son los más corruptos. Manipulan la información y no dan derecho de réplica. Héctor es de todo nuestro respeto, pero también caen las mentiras. Por ejemplo, cuando se trata de hablar de López Obrador, y ahorita no recuerdo qué más cosas, pero él dice que no hay que decir mentiras. Y es el primero que las dice. Y ese ejemplo le pone a sus hijos, que por cierto, ahí trabajan con él. Pero pues me tiene que dar una razón con un ejemplo claro, ¿no? Claro. Como qué mentira he dicho yo de López Obrador. Porque si usted lanza la piedra, mira, primero dice, los medios de comunicación reciben dinero para decir lo que conviene a la gran mafia. Ajá. Bueno, díganos quiénes. Y luego yo, que merezco su respeto, pero que a veces miento sobre López Obrador. Pero ¿cuándo? ¿Dónde? Dígalo con claridad, porque de otro modo, pues su llamada no es más que calumnia. Que algo queda. Exactamente. Oiga, don Raúl, usted habla de corrupción y que dice que los más corruptos son los medios. Pruebas, nombres, eventos. Sí. Pues sí. Y mentiras. Y mentiras. Y bueno, pero ahí salió la cruz de su parroquia, ¿verdad? López Obrador. Ya, con eso ya queda descalificado, Héctor. ¿Cómo se llama mi amigo? Es el más corrupto de todos los que nos hacen llamadas. Raúl Romero Ansúrez, porque Pues nomás sí, inventa. Sí. Y tenía que sacar el nombre del señor López Obrador. Ahí ves su tendencia, ahí ves cuál es su Es templo. corrupto, ¿para qué le haces caso? Sí. Súper, recontra corrupto. Ayer, por cierto, uno de estos, entre comillas, corruptísimos medios, publicó una relación de la parentela que está trabajando con el señor López Obrador en un proyecto que se llama Morena, y del que nadie sabe quién lo financia ni cómo les paga a sus colaboradores. Y por decir algo, tiene a sus hermanos como delegados, como representantes en diversas entidades, y al hijo lo tiene como coordinador general de Morena en Tabasco. Entonces, si vamos a hablar de nepotismo, corrupción, etcétera, pues tendremos que hablar de todo. Y no invente. Corrupto.
Envidioso. Marta Hernández González tiene 46 años y llama de Ecatepec. Hace rato habló un señor para decir que los medios eran unos vendidos, y tiene razón. Ayer me enseñaron un video en la computadora donde Pedro Ferriz de Com habla muy mal de Peña Nieto en una especie de conferencia. Y en cuanto Peña ganó, Pedro Ferriz de Com salió de su programa. Pero eso no quiere decir que hayan sido vendidos. ¿Quién? ¿O Pedro o el negocio donde trabajaba? No. Eso quiere decir que alguien fue más papista que el Papa y el otro no. Que es muy diferente a medios vendidos. Porque además estuvo muy estridente la crítica. No, hombre, es una cosa informativa. Exagerada. Parecía un mensajero de algo. Yo creo que fue un desahogo personal y eso, pues sí, en cualquier lugar del mundo un desahogo personal en los medios te puede causar. Hay dos ejemplos muy claros de cómo se dan las cosas, porque eso fue suicida, porque él sabía plenamente que iba a ganar la presidencia, igual que lo sabíamos todos, pero o fue empujado por un partido político, o como tú dices, un resentimiento personal. ¿Sabes cuál es el otro caso muy curioso ocurrido durante la campaña presidencial en México? Cuando, y él mismo lo reconoce, dice Héctor Bonilla, con eso tuve, mi hermano. Sí. Se volvió odioso. Es que lo pasaban 18 veces al día, mañana, tarde y noche. Creo que sí. Rosalinda Reséndiz Silva, de Prado Churubusco, 66 años. Para mí ustedes son una gran familia, forman parte de mi vida. Es un gran halago escucharlos. Me hacen reír, enojar, pensar. Siento que estamos tomando un café, disfrutando de la plática de mis queridos amigos. Oye, qué buena descripción hace para nuestro programa. Ojalá que así lo entendiera todo el mundo.